500. Fíjense porque la recesión llega a tal nivel de preocupación que el petróleo, incluso con la bajada de la producción por parte de la OPEP, está teniendo una caída otra vez hacia el nivel técnico, a lo que se llama el abismo técnico, por el miedo a esa recesión global. Fíjense si está pesando la recesión, que incluso los recortes de producción de la OPEP se los come rápidamente el precio del petróleo, aunque tiene truco, aunque tiene un movimiento importante alrededor de ese precio del petróleo. Es este gráfico. Fíjense, porque la pregunta fundamental esta mañana, también al borde de la recesión, es qué va a hacer Estados Unidos, viendo este gráfico, con las reservas de petróleo en Estados Unidos cuando tenga que volver a rellenarlas. En las últimas 3 semanas, y después de haber hecho un parón muy importante desde enero, Estados Unidos ha vuelto a sacar reservas de petróleo en un número lo suficientemente importante como para mandarnos a la menor cantidad de reservas de petróleo que tiene Estados Unidos desde 1983. Fíjense en el gráfico de Charlie Vilelo, con todo el movimiento de E-Charts, que nos permite ver de manera perfecta que es la semana 71 de manera consecutiva de descenso. Pero veíamos el movimiento sobre todo hasta enero. En enero tuvimos un parón y a partir de ahí el movimiento ha sido mucho más lento, para en las últimas 3 semanas volver a empujar de manera muy fuerte Estados Unidos desde el anuncio de la OPEP para sostener el precio del petróleo en el entorno de los $80. 80 el Brent, 75 el West Texas. Pero la pregunta fundamental nos lleva a plantear qué va a hacer Estados Unidos cuando tenga que rellenar todo eso que ve en el gráfico, que tiene que recomponer de sus reservas estratégicas de petróleo. El movimiento es una salvajada que va a provocar un movimiento al alza del precio del petróleo en cuanto Estados Unidos de los primeros síntomas de que vuelve a la compra para volver a rellenar las reservas de petróleo. La realidad es que teníamos 1-0, OPEP 1, Estados Unidos 0, o bueno, incluso le podemos dar a Estados Unidos la ventaja en el marcador. Había empatado la OPEP, acaba de marcar el segundo gol Estados Unidos, situándose otra vez por delante de la OPEP, por lo que va a conllevar una reacción que veremos si es inmediata o un poquito más larga en el tiempo de la OPEP para volver a recortar los precios del petróleo, si de verdad la OPEP quiere ponerlos en el entorno de 100. Es decir, el pulso, el tira y afloja entre Estados Unidos y la OPEP ahora mismo es histórico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está intentando demostrarle a la OPEP que no estamos en la década de los 70, que ahí, ahora, el principal productor de petróleo no está dentro de la OPEP y, por tanto, el poder, la fuerza que tiene Estados Unidos para golpear también los intereses de la OPEP serían una de las claves o una de las claves fundamentales para entender el precio del petróleo. Movimiento de Estados Unidos clave en este momento, 3 semanas consecutivas con una reducción muy fuerte, y a partir de ahora vamos a ver si sigue ese camino Estados Unidos. Ya está en el nivel que veíamos de reservas en 1983, no estaba en un nivel tan bajo, pero nos tiene que decir hacia dónde va. Si el movimiento es de hasta que se acaben las reservas seguir para abajo, el movimiento luego de subida del precio del petróleo puede ser incluso más agresivo que el que estamos viendo en estos momentos con el movimiento de descenso que ha conseguido hacer en el precio del petróleo Estados Unidos.